Lo que salga, ya. Views y también que nos odien. Muy bien, Pu- yo simplemente respondo, a ver. Háblanos. ¿Puedes compartir, Javen, o no puedes compartir? ¿Los albino? Sí. O sea, anda al canal y Ah, anda a publicación. esto. Sí, eso. Uy, esto va a ser interesante, maldito sea. Básicamente, a ver, esto es como algo que se está haciendo en la comunidad, pero fue Albino quien empezó, ¿no? Y ahí empezaron a hacer los demás, si no me equivoco. Sí, como 10 takes que tengo de SSD o algo así. Claro. Porque no vi uno anterior al de Albino, sinceramente. Claro, sí, yo creo que tampoco. Así que Sí, digamos, el albino se empezó, sí, sin querer. sin querer. Y bueno, acá justamente podemos hablar de esto, ¿no? A ver, del primero, ¿qué opinas, Jay? Vos que sos fan de Death Note. Es un... Traducción al público, léelo, que no te duela leerlo. Iniciamos. Creo que mi risa lo dice todo, ¿no? Más de la segunda. ¿Cómo podemos iniciar? Es más, A ver, Mira, yo, yo yo, voy a ver yo, de Rey. yo- ajá, sí, sí. Mi opinión, no. No. Creo que está bien. Mejor no, de hecho no tengo nada sólido porque no leí leído de Rey. O sea, lo leí una vez como hace un año y en ese tiempo no escalaba muy bien. Ahora sí. Sí, se nota. Y es que también hay argumentos válidos contra él. O sea, sí tiene antifits, por ejemplo el de Pandemic, de que todo el mundo habla. Sí. También Sí. es cierto que tenía para algunos juegos información previa, ¿no? Y tenía la posibilidad de prepararse y aún así perdió. Bueno, en el único juego, en los únicos que tuve información previa fue en Beat Poker, pero bueno, digamos que Speedrun no se ¿Solo eso? enfrentaba a nadie, y Record of the Kingdom. Solamente esos. Ya. Bueno, igual. Entonces, pero su mejor hazaña sigue siendo Contraband, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí soy el mejor hazaña. Bueno, no maineo mucho a Yokoya. Literalmente, sí, omitiste el primero de Nier. Cloud con Ah, Kushida. claro. Se No, lo... ya, si quieres hablamos de eso. Ah, Sí, bueno, ok, volvemos. sí. A ver, ¿qué Ya, pensás de vamos a eso? hablar de... Me está Ajá, diciendo que Nier, un Nier. humano con razonamiento superhumano, está más cerca a Kushida que otras comunidades, que es increíble, weón. O sea, pueden pensar que Nier es inepto en categorías, no sé, como inteligencia social o tener iniciativa propia, ¿no? En que él mismo construye y no depende de otra gente. Pero igual, o sea, el gap cognitivo es masivo, más de Nudif. Y sí, le ganan casi todas las situaciones, muy fácilmente. En casi todas, en algunas para vos no le O gana. sea, casi todas muy fácilmente, digo. En otras de Ah, repente puede ser un low diff, pero es mm. porque, no sé, alguna que sea Más que social, hacer tal vez. amigos, claro, Hacer algo así, amigos. ahí pues, Big Situation, hacer amigos. hacer amigos, no sé. Pero sí, pues. Ok, sí. Ah, Oh, ¿y vos qué opinas, Paco? Ok, el Nier más cercano a Kushida que, mira, que todavía dice que otros personajes inteligentes convencionales, Albino, este take me parece una tontería, la verdad. Y por lo que dijo Javen, o sea, para mí el gaps en lo cognitivo, en todo con respecto a lo perceptivo, en pensamiento, razonamiento, full skill y inteligencia, eh, y también planning, o sea, para mí todo es un gaps masivo a Kushida. O sea, Kushida es completamente obliterada por Nier. Es cierto que Nier le falta categorías como en lo social, pero es un personaje que es bastante sólido y es muchísimo más sólido de lo que Kushida podrá ser jamás, la Mucho verdad. flor, mucho flor. Ya. Vamos a la tercera. Akiyama, no, eso, a ver. Acá va a haber dos perspectivas opuestas, seguro. Porque Paco va a decir sí y yo voy a decir no. Sí, es curioso el caso de que llama Very Close Bueno, con Stool. yo lo tengo en no diff, ¿no? Eso es un poco obvio, creo. Como lo mío. Ok, yo no puedo opinar de esto, pero porque yo no me leí la novela, así que de ZWL. A lo mucho así repaso el documento, pero no sé, no hice una comparación directa con Akiyama tampoco. En el documento faltan varias cosas. Sí, sí, bueno, por eso, o sea, así a nivel de análisis incompleto. Ok, con respecto a Akiyama que esté cercano a ZWL, tendría que reevaluarlo ZWL, porque cuando yo lo leí por primera vez, me pareció
Es bastante bueno, es bastante bueno, eso no hay que negarle a nadie. Es mejor que Canon L, definitivamente. Y es que, es que tengo alguna que otra duda. Por ejemplo, con el 4 de Chess Fit, que yo me guío un poco del dog de Hello There, que le hizo debunk, pero he escuchado No. por ahí que Dax le rebunkió, le rebunkió. Pero por ahora mi opinión de ZWL con Akiyama está en stand-by, porque todo Death Note está siendo revaluado ahora. Y de hecho, como le conté a Javen, mi canon L subió, así que es probable que también mi ZWL suba. Así que por el momento stand-by, mi opinión. ¿Y vos por qué No pensás, hay opinión formulada. Javen, por qué es no diff? O sea, ¿cómo Akiyama no tiene ni siquiera un poco de chance contra ZWL? Superior por no diff en todas las categorías. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, o sea, Estoy flipando ahora mismo. Pero, usamos las categorías tradicionales, o las de SEA, o las que yo uso ahora combinadas de Loyaro, en todas, sí. en No sé, todas o sea, es barrido ni siquiera es algo que tranquilamente. sea counter y que sea estilo, no, o sea, en general el gap es muy demasiado masivo que ya no importa eso. Pero claro, o sea, yo tengo no diff, no, o sea, el sentido de no dificultad, Ujú. o sea, no literal, es como dificultad muy baja nada más, algo así. O sea, Ajá. obviamente él igual tiene que pensar, ¿no? Tiene que hacer unas cuantas ahí, unos movimientos y ya se acabó. Yo lo veo así. Unos, Pero ¿por qué tanto la unos. diferencia? ¿Es por los fits de la O novela? ¿Por qué? ¿Por las películas? ¿Estrategia? los ¿Cómo dos, estrategia Akiyama no puede dos ser competente? la novela, o sea, claro, sí, había más bueno en estrategia, pero él, o sea, lo que Eh, hace, él, a ver, yo uso dos estrategias. Memory los counter en la Ajá, película, ok. que literalmente Ah, le hizo counter a claro, sí, sí. Plan con ese poder, o sea, con un poder de Leno, todo eso, y eso está potente. Y las novelas sí hay varias estrategias en realidad, pero la mejor creo que era el Brain o algo así, así le L llaman. Prime, sí, L Prime. Qué buen nombre. Sí, sí, sí. A ver, Nami, ¿qué ¿Cerca de quién? pensás de Sí, sí, Akiyama, hablas. de Akiyama Very Close ZWL? A ver, yo entiendo los argumentos del microcosmo y del macrocosmo de Yoyaro, pero, Basura. pero aún así, creo que, a ver, intuitivamente diría que tampoco debe ser un no diff como dice Javen, porque Akiyama, incluso si, supongamos el caso en que los juegos tienen como salidas que son muy convergentes y muy obvias, muy cerradas. Incluso así, creo que si Akiyama es capaz de crear estrategias complejas dentro de entornos que son igualmente, bueno, en ese caso, entornos cerrados que son simples, incluso si Akiyama es capaz de crear estrategias de forma compleja, creo que igual se tiene que evaluar alto. Y respecto a él de la novela, el tipo está rotísimo, la verdad. El tipo estaba contra organización terrorista, él solo y con una niña que tenía que salvar, y aún así escapó de todos y tuvo una estrategia bastante rota al inicio de la novela. Pero es verdad que lo pone en nivel Usogi y honestamente yo no lo veo a ese nivel. De hecho, yo creo que está más cercano a personajes tipo Scofield. Se parecen bastante, de hecho, tipo cuando luchan contra la adversidad ellos solos. En ese Es caso se que parecen bastante. Creo que ahí estás Scofield ignorando, sí, que estás ignorando argumentos muy fuertes. Creo que por ejemplo, tú no consideras válido el Nikaido Fit, ¿no? Es un yo lo inductivo supremo. Call of, obviamente, porque ocurre de forma literal en la novela. Pero creo que, a ver, él de cambiar el mundo está rotísimo. Pero en habilidades tipo razonamiento, cognición, yo creo que en estrategias o planificación, manipulación, engaño, habilidades relacionadas al esquema, no es tan potente como lo quieren hacer ver. Digamos, no es nivel Usagi. De hecho, creo que muchas veces sus estrategias como que son fáciles de entender, son simples, no tienen varias capas, no tienen varias capas de engaño, tampoco sus oposiciones son potentes, entonces no sé cómo puede escalar tan alto contra un Sí, Baco que se sí, a Pincel potente. Lalo, problemas cardíacos en Air Poker. Entonces, creo que escala bastante alto, pero ahora respondiendo directamente, no creo que deba ser un no diff, creo que debe ser un very low diff. Bueno, tampoco es que, wow, qué gran diferencia, supongo. Paco se siente ofendido. No, un mid diff No, estaría bien. A ver, no he ya, visto tier game. mid diff te lo compro. En mid No, diff te claro. lo compro, mid diff te lo compro. Sí, yo creo que Mid Sí, Diff yo creo que está claro. sería Que lo una mejor. cosa más, que antes dijo Nami, cuando se refirió a macrocosmo, ahí Loyaro dice, piénsame eso, porque basa mucho sus cánones en la teoría de sistemas, ¿no? La teoría de sistemas te dice que, mira, un sistema
es más que la suma de sus partes. O sea, no es simplemente que un sistema, imagínate que hay números o sea, hay 10 componentes, no es que el sistema tenga esos 10 componentes nomás. El sistema, hay muchas propiedades emergentes que surgen de la interacción entre todos esos componentes. Esos componentes al interactuar y hacer interdependencia entre ellos crean mucha más complejidad, muchas más variables que hay que tener en cuenta. Entiendo, entonces, pero igual, por ejemplo, piensa que incluso, digamos, un argumento muy intuitivo puede ser que cuando estás en un entorno que es cerrado, es incluso más complicado que pensar fuera de la caja, porque entiendo, sí es verdad que un sistema, por ejemplo, no fijo, complejo crear estrategias ahí, pero a la vez tienes más libertad para usar recursos. En DR Game no tienes tanta libertad, es el juego que es y listo. Y no hay, digamos que no hay tanto tiempo para pensar las cosas, por así decirlo. Porque aunque, digamos, en el lugar de Canon L, por ejemplo, igual Canon L tuvo bastante tiempo para pensar una estrategia en contra de Kira, incluso estando en desventaja y con todas las variables que pueden existir en ese caso. Pero Akiyama también está en un entorno cerrado, y un entorno cerrado te obliga a pensar fuera de la caja porque hay reglas claras. Y Akiyama hace eso bastante bien incluso. Entonces, igual, aunque sea cierto, creo que los sistemas que son cerrados tienen su complejidad también. Sí, pero creo que dijiste como hay reglas claras, hay que pensar fuera de la caja. Eso a mí me parece un poco contradicción. Está todo claro, solo comprender y ya. Y pensar fuera A de ver, la por caja ejemplo, sería, por ejemplo, encontrar vacíos legales dentro de las propias Claro, reglas. Sí, claro, eso sí. sí, No me eso. parece tan difícil eso, comparado a, Baku, por no sé, ejemplo, en enfrentarse a un Iron poder Sí, es sobrenatural que que después. sí. Y de- Baku en Ajá, sí, sí. no sé, excelente, o creo que rompiendo la máscara para que el alma no le pueda ver la cara, algo así, creo que era, no recuerdo bien. Pero el tema es que Akiyama también hace eso, por ejemplo, hay un feed en donde cambia como la tarjeta, creo que todo el contenido Sí, interno de lo la rompe tarjeta, en contra. es buenísimo eso, tipo, a mí me parece una idea muy buena en pensamiento lateral. Y Sí, sí, cuando hay que pueden surgir dentro de entornos que son, como te digo, son cerrados y son simples, creo que eso también se tiene que valorar. Ok, sí, sí, siento que hay limitaciones. Yo creo que lo mayor ahí es el tiempo, ¿no? El sí, tiempo, porque sí, Sí, Akiyama responde muy rápido, o sea, en menos de minutos, ¿no? O sea, en segundos responde prácticamente muchas veces, ¿no? sí. Entonces sí tiene sí. buena interactividad en ese sentido. Sí, algo que yo también quisiera añadir, al menos dentro de la teoría de sistemas, es que si bien es cierto, un sistema no fijo, o sea, tiene una más grande variedad de cosas emergentes, no necesariamente implica que un personaje tenga consideración de todas esas variables emergentes que surgen. Y eso creo que también es importante aclarar, porque creo que cuando un personaje, ya sea un detective, o un estratega o un planificador, lo que creo que mayormente se hace, al menos en la ficción, es hacer una reducción a las variables que son más posibles, que puedan ayudar a su oponente a cumplir su objetivo y cómo poder contrarrestarlo. Creo que más bien por eso Canon L justamente pensó que el self-revelation sería una buena táctica, ya que en sí está más o menos achicando el espacio de juego entre él y Light, y al mismo tiempo, él se defiende y logra atacar. Y no es que esté tomando cualquier tipo de probabilidad o cualquier posible acción que pueda tomar Light con la Death Note, sino no, de que él se ha encargado de reducir el sistema. Así que, al menos a lo que yo puedo entender de la teoría de sistemas, es que si bien puede ser un marco mucho más grande que una situación fija, no implica de que un personaje esté considerando todas las variables emergentes posibles. Y con respecto a las situaciones fijas como Liar Game, yo creo que también es bastante complejo, al menos en algunos juegos, como por ejemplo en Musical Chairs. En Musical Chairs tienes que tener en cuenta a tu equipo, el equipo de Yokoya, el equipo de Kimura y Harimoto. Tienes que también tener en cuenta la votación de los votos que elimina cada una de las sillas, lo cual significa que en cada ronda la variabilidad de las combinaciones de sillas es todavía mucho más pequeña. Tienes que tener en cuenta dónde pueden esconder la silla los demás jugadores. Tienes que tener en cuenta también las fichas que tiene cada uno jugador, más sumado todavía a lo que tiene que hacer Akiyama para salvar a todos los jugadores, incluyendo a Nao. Y que eso lo haga todavía en unos pocos segundos y con una alta tasa de efectividad, y que luego a partir de ello cualquier intento, ya sea de Harimoto o la manipulación de votos de Kimura Kei, o incluso la traición de Harimoto a su alianza, o la propia abducción de la alianza Gaia, Akiyama se adapta a todo eso en un instante.
Así que al menos dentro de ese aspecto es igual de complejo en el sentido de que la capacidad de potencia de cada acción que pueda interferir la conjugación de las variables dentro de un sistema es bastante complicado, diría yo. Sí, claro, lo que dijiste, tu primer punto, de que dijiste de que un personaje no tiene que necesariamente considerar todas esas variables que surgen, claro, sí es válido, y eso aplica mucho a la vida real, por ejemplo, ¿no? Si no tendríamos a todos los líderes mundiales como Top 5 que nos dejan aquí, pero no es así, ¿no? Bueno, sí, no, sí. Pero mira, por ejemplo, en el caso de L, que ya la historia te ha dicho muchas veces que L es la razón por la que el mundo se está pasando. Sabemos que él paró la Primera Guerra Mundial cuando era niño, por ejemplo. Eso ya te dice mucho. Que su intelecto crece, la mente más brillante del mundo, su intelecto crece exponencialmente todo el tiempo, ¿no? O sea, incluso el L de las finales de John Verdi comparado con el L que vemos en Death Note, o sea, el que vemos en la historia contra Kira, debería ser mucho más inteligente. Y no deja de crecer, y vemos que tiene feeds muy locos desde niño, por ejemplo, como dije, Tercera Guerra Mundial, y el otro de mercado de valores. Bueno, para ti tal vez no sea... Bueno, el punto es que logró algo, tal vez para ustedes no sea reasoning, pero logró algo que es imposible técnicamente, hasta en nuestra época, ¿no? Pero lo logró como 40 años antes. Claro. Entonces, está muy claro, la historia te dice claro que él es superhumano, él es simplemente, su cognición va más allá de la comprensión, entonces tiene sentido que él tome en cuenta todas las variables. Especialmente porque, te das cuenta, él es el mejor detective del mundo, o sea, su capacidad de detective es comparable a, creo, no me acuerdo la cantidad exacta, pero son muchos agentes, o sea, es un poder humano enorme. A 100 de estos de policías, creo que era 100. Algo así, sí, no me acuerdo, sí. Y además hace como el segundo, tercer mejor detective del mundo a la vez, ¿no? Entonces tiene muchos argumentos él para decir que sí, o sea, lo más lógico es que él tome en cuenta todas las variables. Especialmente si está enfrentándose a un fenómeno global, ¿no? Que Kira, que afecta a todo el mundo, y que lo que hizo al inicio fue algo increíble, ¿no? Traducirlo a la región Kanto. Sí. Pero, por Bueno. ejemplo, yo quiero acotar algunas cosas, tipo la capacidad de N, porque, a ver, analizar muchas variables dentro de un sistema que se puede considerar complejo, bueno, que es complejo realmente, otro criminal como quiera, creo que le suma bastante en razonamiento y cognición, pero no necesariamente en las categorías como scheming. Scheming incluye tácticas, estrategia, manipulación, etc. Yo opino que en FCD lo que más importa de lejos es el scheming, pero el scheming en general, o sea, no hablo de la categoría, sino el saber incorporar tácticas para lograr un objetivo. Eso es lo más importante de lejos para mí. Entonces, todo el tema de él es muy complejo, puede razonar en millones de variables, que lo creo genuinamente, Nicaldo Fit lo demuestra a la perfección. Tiene bastante valor en razonamiento y cognición, categorías relacionadas a los procesos mentales, pero no necesariamente, claro, igual el scheming también se deriva de los procesos mentales que uno realiza para engañar a otra persona, pero creo que en dado caso, él no es tan complejo. Por ejemplo, hay personajes como Baku que son mucho más complejos que él cuando tienen que crear una estrategia, por ejemplo. Entonces, eso creo que le suma bastante, pero es algo arbitrario, le suma en razonamiento y cognición. Bueno, en cognición en general, no tanto en scheming, porque sus propias estrategias no demuestran tanta complejidad. Bueno, Mira, está bueno. Nami, te tengo una pregunta, Nami. ¿Por qué piensas que, bueno, por lo que entiendo, ¿no? Infiero que para ti un scheming es bueno en base al nivel de complejidad, o sea, para ti más complejidad mejor, ¿no? Pero ese es el único aspecto que evalúas. No, O sea, obviamente que no. claro, pero, perdón, o sea, lo mencionas tanto que parece que es lo más importante. ¿Por qué sería? ¿O no es así? El scheming es lo más No, importante me refiero porque... a la complejidad del scheming. ¿Qué me preguntaste? Disculpa. También O no. sea, a ver, dos preguntas. Si la complejidad de un scheming es la parte más importante de un scheming para ti para evaluarlo, ¿y por qué? Si la pregunta es sí, ¿por qué? No, no es lo más importante, pero es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Ya, entonces, ¿pero por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, si yo tengo que engañar a Nagi y Nagi es capaz de tener ecolocalización, es capaz de pensar digamos, procesar mucha información en pocos segundos, mi estrategia sí o sí va a tener que tener varias capas de engaño para que sea más complicado que Nagi se dé cuenta de mis intenciones reales. ¿Entiendes? Ya, te tengo una pregunta más ahí. ¿Para ti complejidad es la cantidad de variables que está cubriendo o la cantidad de capas que tiene? O sea, pero en el sentido de movimientos. O sea, a ver, no sé cómo decirlo eso. O sea, es No que entiendo tácticas. Tácticas que el personaje ejecuta. ya, o sea, las capas de cada táctica, algo así. Es que todo eso es complejidad, todo eso conforma la complejidad, así que realmente no es una Mira, evaluación, sino que son las dos. complejidad, en definición científica, es el número de variables que toma. O sea, una estrategia puede tener solo 4 tácticas y ser más compleja que una que tiene 10 tácticas. ¿Eso Sí, concuerdas o no? sí, estoy Ya. de acuerdo con eso.
Ya, entonces sí, no tengo más que decir. Solo quería saber tu punto de vista. Está bien. Continuamos con el siguiente siguiente. take del vino. Sí, sí. A ver. A Canon ver. L, ¿no? Ah, no, no, está bien. Seguimos con L, güey. Profesional de Death Ok. Note. En algunas Necesitamos. Ok, el que más tiene que hablar es Paco. Porque entre los dos, ¿no? Vos defendés a Canon L y él a Kimura Kei. Bueno. Pero si Paco te dice que, por ejemplo, que no, ya no hay nada de qué hablar, ¿no? Porque soy la única acá que está mínimo dispuesto a defender a Alia. Porque, Yo lo vivo defendiendo, que sepas, que mentira, tú eres hater. A De Paco ver, hablar. Y bueno, Paco, ¿qué opinas? él es sub Kimura Kei en algunas categorías. Este loco. Es que con Kimura, sí, ni me acuerdo mucho de Yokoya, peor de Kimura Kei. Pero lo único que yo creo que podría ser medianamente debatible, o bueno, más o menos, sería en el término social, supongo. Creo que es lo único que podría ser discutible. Pero en el resto, porque todo lo cognitivo lo toma Canon L, y es por gapeada. ¿No crees O que la humilla completamente a estrategia Kimura. es un punto en el que puede dar pelea a Kimura? Con la estrategia de Beat Poker y Musical Chairs. Pasa que... es que no me acuerdo exactamente qué hizo Kimura en Beat Poker. Creo que Beat Poker era su mejor estrategia. Creo que incluso mejor que Musical Chairs. Pero no recuerdo casi nada de Beat Poker. Bueno, el silencio de Paco deja abierta la posibilidad de que Kimura sí se haga arriba, ¿no? Yo quiero decir que no. O sea, incluso con fix directos, ¿no? Self Revelation. Primero que yo no le llamaría Self Revelation, yo le diría todo, porque es una estrategia que dura, a diferencia que muchos creen, Long term más, strategy. más de un sí, es un poco más largo, creo, dura 2 capítulos, ¿no? Y envuelve desde la primera aparición que tiene, ¿no? Que le dice yo soy él, algo así, hasta la parte de Coffee. O sea, incluyendo el tenis match, incluyendo varias cosas. Es una estrategia un poco larguita, entre comillas, ¿no? Entonces, creo que si ustedes recibieron un análisis que explicara todo lo que pasó ahí, Paco sin dudas tendría a él encima de Kimura Kei, con sus cálidos. Pero ya, dejando esa Yo, estrategia. yo específicamente no tengo a Kimura por encima de... O sea, yo personalmente no tengo a Kimura por encima de Canon L porque no recuerdo, pero bueno, yo más o menos yo diría que no. Yo diría que no, porque para mí Self Revelation, después de las reevaluaciones que he estado haciendo de Death Note, es bastante bueno, es muy bueno, así que Sí, yo sí. por ahora diría que no le ganaría, incluso releyéndome Beat Poker. A lo mucho solo en términos sociales, ¿no? Por la narrativa de Kimura y eso del culto de Harimoto. Sí, Claro, el culto de Harimoto, que tomó posesión del culto de Harimoto. sí, me parece válido. Mira, un argumento más que tengo para la estrategia de él, me gustaría saber su opinión. Lo saco del CRT que hizo A leer. ver. Regularmente conceptualiza medios para atrapar a criminales perfectos, formulando planes de muy pequeña información. Es capaz de hacer estrategias y resolver un caso supernatural de, bueno, esto es lo de Kira. Bueno, pero ya, el principal acá es el primero, o sea, que pues, fíjate que L, eso te concordamos, ¿no? Que L resuelve casos constantemente que son extremadamente difíciles, casi imposibles, y Claro. para cada uno caso tiene que formular estrategias y planes, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿No es escalable? ¿Dónde estaría? ¿Qué opinan? Y bueno, estaba pensando eso, ¿no? Porque sí que se explica en la narrativa eso de que él resuelve casos muy difíciles o los casos que realmente le interesa. Pero a nivel escalado, no sé cómo podría trasladarlo. Es decir, cognitivamente Creo puede que ser. Tiene sentido cognitivamente, ¿no? Por la resolución de casos paralelos, incluso. Pero en sí como algo táctico, me es muy difícil verlo a nivel escalable. Creo que es un problema algo... Creo que esa cuantificación de esos feeds narrativos es un problema algo grande. Porque no hay exactamente una vara de medir. Por ejemplo, o sea, alguien podría poner esto y decir, estos casos ultra complicados que él le resuelve en paralelo, le gana a, no sé, Akiyama, Tokuchi y a Yanokoyi en estrategia y tácticas. Pero si es que alguien te cuestiona, ok, ¿y por qué? O sea, sabemos que son casos súper complicados, casi imposibles, o a los que realmente les interesa por su dificultad, pero a la hora de hacer una comparación exacta con hazañas, más o menos on-screen,
no hay una vara de medir. Y creo que eso es algo, creo que es de las cosas que más se tendrían que hacer hacer una explicación racional de cómo se deberían escalar. Porque para al menos a mi opinión, yo no tengo mucha idea de cómo hacerlo. Sí, o sea, es bastante difícil, tipo, a nivel táctico explicarlo precisamente. Porque además también es medio ambiguo. Podemos pensar que resolvió simplemente los casos a puro razonamiento. Casi ni tuvo que planear, por ejemplo, cosas. Tipo, no sabemos También. exactamente lo que hizo. Pudo razonar todo, atar todos los cabos y listo. Arrestados los chabones. Los que sean que cometieron los crímenes, ¿no? Pero él, o sea, él interviene en todo el proceso investigativo, ¿no? Y cuando te das cuenta, o sea, como son casos tan difíciles, los criminales tienen que ser muy buenos. O sea, criminales perfectos. El perfecto es que supuestamente que no hay ninguna pista suelta, o sea, que todo está bien oculto, el engaño es perfecto, supuestamente, algo así. Entonces, para resolver eso, no creo que sea solo decir él fue, ¿no? Porque debe tener, nivel de criminales deben tener muchas contingencias, deben tener todo tipo de coartada, todo tipo de cosas, ¿no? Preparadas. Entonces, para Ujú. romper eso, haría falta estrategia, ¿no? Lo digo. Pero, claro, el tema es dónde cuantificarlo, ¿no? O sea, No. están de acuerdo que existe eso, el tema es cómo cuantificar. Entonces, ahí podría ser, creo que me ven, bueno, yo tengo otras opiniones, pero para tratar de ser más como consenso, puede servir como argumento para sí aceptar interpretaciones fuertes de la estrategia de Revelation, por ejemplo, ¿no? Ya ves que el pibe ha resuelto, digo pibe, pero continuidad, que ha resuelto estos miles de casos súper difíciles, entonces tiene sentido que se haya formulado una estrategia muy buena contra la aliens y le puedes dar una interpretación más fuerte de la que ustedes tienen, tal vez. Tendría que pensarlo, la verdad. Ahorita no te podría decir una opinión con respecto a eso. Porque podría ser, pero tendría que tomarlo con pinzas, la verdad. Sí, o sea, a lo mucho también podría llegar a servir contra personajes así que no tienen grandes fits así tácticos ni estratégicos. Sí. Tipo, si usa eso de base como narrativa para ponerlo por encima, hasta lo vería respetable. Pero, tipo, low tiers, no sé. Después de tiers más altos ya es más complicado. Tukuchi. Claro. No, imposible. No, Takuchi es un monstruo. Cállate. Los casos en la vida real, por ejemplo, no sé si habrá algún detective loco que hará trampas tipo Patrick Jane para atrapar. Así que yo creo que se resuelven únicamente por razonamiento, que es lo que suele ocurrir en vida real, ¿no? Y al no tener evidencia de lo que hace él, solamente hay que tomar la interpretación que sea más plausible, que es que él resuelva los casos observando, haciendo, o sea, razonando, y que luego ese razonamiento se lo entrega a alguien que investigue y que esa persona que investigue resuelva el caso. Creo que eso sería como lo más razonable, lo más lógico. No es necesario Tomando hacer más o tácticas menos en para cuenta con atrapar lo... Ah, ya, claro. Me recordó un poco lo de Lab, la verdad. Con lo de Naomi Misora. Sí, o sea, sí, justamente como decía, ¿no? Con toda la información que tiene, razona y resuelve el caso, básicamente. O sea, es tan bueno que lo hace de esa forma. No hace falta que todos sus oponentes sean nivel light, ponele. Pero eso yo creo que reafirma un poco lo que dije antes, que la cognición de él en general es una top 1, yo diría, al menos en Full Scale IQ, en razonamiento, está rotísimo. Reafirma un poco esa narrativa, pero creo que sigue, sí, digamos, no podemos cualificar su scheming en base a eso. Claro, sí, estoy de acuerdo. Sí, también yo. Mejor lo dejamos ahí. Ya. Claro, o sea, yo creo que Sí. más que nada ese tipo de narrativa sirve para lo cognitivo, ¿no? Lo táctico se tendría que ver. No, sí, mira, ahí puedo acordar una cosa. Es que esto es algo que sí ha pasado. O sea, él lo ha hecho. No es como algo que digan que él le puede. No, él lo ha hecho. Porque ya, o sea, en toda su vida ha resuelto todos los casos. Es diferente que te dijeran que, por ejemplo, no sé, Nier puede no, bueno, ya, algo así. O sea, que, por ejemplo, Lelouch, al inicio de la serie, te dicen que, no me acuerdo quién dijo, o si fue el narrador o algo así, pero se dijo que Lelouch puede unir al mundo, algo así, que es lo que hace con el Zero Requiem, ¿no? Ajá. Pero Lelouch al inicio de la serie no podía hacer eso, o sea, él tuvo que pasar mucha evolución para llegar a ese nivel, ¿no? Al final Sí, de la serie. sí. Entonces, claro, hay una diferencia entre habilidad, o sea, que sí lo ha hecho, a simplemente que te digan como que lo puede hacer, porque eso sí puede ser un poco mucho más ambiguo y ahí sí entiendo que digan que no vale, porque, claro, y más con evidencia de que realmente no puede, ¿no?
Entiendo. Pero en el caso de él sí lo hizo. O sea, sí debió haber hecho, ¿no? El tema sería cómo cuantificar, ¿no? Claro, sí, es que, pero tampoco sabemos cómo, ¿no? Ni siquiera sabemos los casos, Claro. contexto, no tenemos nada. Bueno, puedes ver, por ejemplo, comparando con el caso de Bebé, por ejemplo, ¿no? El Bebé parecía un caso difícil, pero normalito, ¿no? Tampoco era el más difícil de su vida, ¿no? Lo pasó fácil. Sí, la verdad. Y ahí se usó ofensivo, o sea, ahí lo hizo con Forsyth. El planning, todavía no planning. Para mí no está bueno planning, para mí Forsyth fue mucho mejor ahí, pero. O sea, y Forsyth es algo ofensivo, por ejemplo, ¿no? Mucho más diría que es algo Es más más complicado y como ambiguo. combinar varios argumentos, ¿no? Combinando feeds, combinando varias cosas, ¿no? Para ver el escala del personaje donde realmente estaría, ¿no? Ujú. Entiendo tu punto. Sí. Lo respeto igual. Lo respeto, pero no concuerdo. Lo respeto, me parece una mierda, ¿verdad? Re mal era. Ya, hay que hablar de Takuya, pues. Ya, Takuya Hal, Hal Neck Dips, siguiente. Basado, Al basado, negro. basado, basado, basado. Basado, basado. ¿Algo que decir, ahí? A ver. Me gustaría Sí, ya defender que tienes acá el main cote. Me gustaría defender a Takuya, pero me pone en una posición difícil, la verdad. Porque, bueno, Takuya en UA tiene literalmente un muy buen posicionamiento, varios frentes a los cuales puede contraatacar a nivel estratégico, pero... A ver, Hal tiene Battleship y creo que ese es más que suficiente para terminar por ganar a la estrategia de Takuya. Por lo menos Está en mi crazy, opinión. Sí, o sea, la verdad. es muy que- bueno. No entiendo cómo puedo predecir cómo reaccionaría Kido sin conocerlo. Tipo, sin conocerlo, predijo todas sus acciones, todo lo que haría. Incluso que lo seguiría hasta el barco. Le Sí, hizo. Sin conocerlo, o sea, Le hizo un profiling y interesante. le hizo exacto. un profiling perfecto. Sí, la manipulación indirecta también para las posiciones de los barcos, o sea... Está loco, está loquísimo. Sí, yo creo que es un nivel por encima de lo que Takuya pudo hacer en UA. Claro, eso sí. De todas maneras, creo que Takuya ha sido el personaje. Creo que uno de los personajes más bulleados injustificadamente de todo SSD. Sí, 100%. Si es que no fue el más. Por ser el True Yagami Sí. encima. Aquí no se habla de eso, ¿eh? Aquí no. Aquí está Jayon, aquí no se habla de eso. ¿Qué dijo? No escuché, perdón. No, nada. No, Jayon. mejor. No te preocupes, Jayon. Hannibal está sobrevalorado en manipulación, planning e ISI. El Hannibal Amigo, Series se refiere. En serio, Oye, sí. Albino, ¿no? De la cuna cuando era infante, cuando era pequeño, no se cayó de la cuna porque es como muy extraño lo que dice. Se cayó de la cuna. Pero, corten. Yo creo que este es el título, ¿eh? El título del Primer podcast. corte. ¿Albino se cayó de No, chiquito? No, pero lo de abajo me parece mucho peor. Tokuchi is close to Baku in planning. No, bien fuera. No puede ser. Encima Tokuchi, ¿no? Pues peor para vos. Fuera de broma, yo creo que Paco, con su planificación de pasar el último año, está cerca de Tokuchi. ¡Qué mentira, Angie! Mentira, ni sabes qué hice yo, loco. ¡Qué mentira! A ver, comenzando con Hannibal. Hannibal sí es series, concuerdo, de verdad. La manipulación, bueno, la emocional que todo el mundo. Acá antes decían que era increíble el top 1. A ver, lo hizo contra. Hay que ver el oponente, ¿no? Y las circunstancias, ¿no? Will al inicio estaba con enfermedades mentales, ¿no? Es muy inestable Will. No vi la temporada 3, así que no sé si después tiene otra buena con Will cuando ya Will es fuerte, no sé. Pero lo que hizo en temporada 1 o 2 no me pareció bueno. O sea, mid. Esto es en Direct Emotional, ¿no? Ahora, en Direct Logical, ahí tiene buenos físicos, engaño, ¿no? Sí tiene buenos. Pero igual tampoco es la gran cosa, o sea, Baku se lo come. De ahí, Planning también tampoco me parece la gran cosa, ¿no? O sea, está muy tranquilo Hannibal. Es un entorno en el que él puede. O sea, no me parece que tenga tanta adversidad y el Planning, creo que se inventan capas, ya, en el documento, por ejemplo, que hicieron. Pero, ya, bueno. EISI, bueno, su intra me parece. A ver, mira, esto es muy interesante, porque su intra, si hablamos solo de emocional, me parece mal, o sea, promedio, pero si hablamos de self-management, que es la categoría que yo uso ahora, ahí sí me puede parecer mejor. Pero ya no, el argumento no va tanto por las emociones, sino va por otros como que.
Bueno, no sé cómo, mejor eso para después, pero ya. Y SI, no, MSI sí me parece bueno, Hannibal. La temporada, o sea, vi un capítulo de temporada 3 por ejemplo, y ya me pareció muy bueno. Y de antes o sea, ya promete bastante, y de antes también vi buenos fits. Entonces sí, ahí sí no concuerdo. Ahora, si hablamos de novela, digo que he empezado a leer un Hannibal. Bueno, estaba leyendo, pero me aburrí. Mejor dicho, no me aburrí, pero, no me aburrí. La verdad es que Era había muy, muchas palabras que no entendía. muy Entonces, a pesada la cada rato tenía lectura, ¿no? las palabras, o sea, el vocabulario, tenía que abrir el diccionario cada rato, porque no entendía. Pero sí te queda hype, te queda hype. Y sí veía que Hannibal, por ejemplo, que algo que leyó por cómo prendía, por cómo cocinaba la sartén, no sé, o sea, tiene unas analogías buenas y que indican un profiling extremo, o sea, por lo que vi que es muy poco, que ni siquiera te saca sus mejores, ya promete bastante ese Hannibal en las novelas. Y ahí no creo que esté favorado, ¿no? Pero bueno, y lo de Tokuchi, no, No, para nada. no, nada, boludo, no. Ah, A ver, un poco de mi ¿Qué pasa opinión. Con con el respecto a primer? Hannibal, lastimosamente no me acuerdo casi nada del series. Tendría que volver a revérmelo. Tampoco me acuerdo mucho del novels, de hecho por eso redescargué todas las novelas porque las había perdido. Ahora, con lo de Tokuchi cercano a Baku en plan... Albino, por favor, que Kaitani tampoco hace magia. Albino, por favor. Yo Pa- creo que hay límites y este es uno que no debes cruzar. Pasa que Tokuchi tiene el planning de One Out's Destruction, bro. El One Out Destruction. no, El planning Tokuchi Realization cuando se va. se volvió dueño de Lycons. Nada, sí, nada. Nada, todavía para No, mí Baku gapea terriblemente a Tokuchi en planning. no sé si gapea, yo creo que Tokuchi sí es competente, por lo menos para dar pelea en ciertas subcategorías, tipo versatilidad, me parece que en su planning bastante bueno. Acclimation también, pero sí, o sea, Baku le saca una diferencia bastante importante con Lip Second. Baku es demasiado. Baku es demasiado. Y no solo con Lip Second, o sea, el Decade Plan, Lip Second. El Y Top también, o archivo 1 sea, de de... lejos. para mí. Top 1 de lejos el Baku, Sí, la sí, verdad. Es que casi todo lo que hay. para mí es demasiado bueno. Pero para mí es muy, muy bueno. Una Probablemente de los pregunta, mayores monstruos que he visto en planning. chicos, una pregunta. El archivo de custom planning que Baku tiene durante toda la serie, entonces dentro de ese planning no se deberían considerar todas las estrategias que Baku hace. No completamente, ¿no? O sea, Por lo- estrategias, claro, hay partes que conectan, otras partes que ya son, que chocan con los juegos, o sea, que se enfocan en los juegos en sí mismos, ¿no? Por ejemplo, en Laberinto, Minotauro, y, o en Top. Tienen que improvisar bastante, Pero Paco. es que el laberinto lo planeó Baku también, cuando creo que se dice que plantó las semillas Claro. de... Él tenía que crear la mesa, ajá, pero ahora, sí, él no iba a planear cómo iba a ser la partida en sí misma, ¿no? O sea, eso tenía que ser el momento. Ya entiendo. Pero igual tiene como un componente de preparación, entonces se debe considerar Claro, planning, claro, ¿no? sí, por Y hay lo por algunos parte. menos juegos en los que Baku ya llegar a sabe a lo que va, todo lo por del ejemplo arco el del edificio abandonado. laberinto. Sí, todo lo del arco del laberinto, sí, lo del edificio abandonado. Bueno, también. Sí, también. Porque tenía que recuperar su. O sea, tenían que considerar Rodemo y varias más cosas, ¿no? Su No, membresía, creo, algo así. la apuesta era para la membresía de Kakeru en ese Sí, momento. pero tu plan también volvía a reclutar a Marcos. O sea, Sí, ella había también. investigado Sí, claro. sí, también. Bueno, a ver, Kaitani, ahí sí concuerdo, de hecho. O sea, no sé si es mejor, pero sí es uno de los... Sí, o sea, ¿te imaginas que Kaitani hubiera, no sé, escrito Code Geass, por ejemplo? Bueno, Code Geass tendría 500 capítulos, pero tendríamos un Lelouch, no Y, sé, y también serían fodders. o sea, Vale. no, pero tendríamos unas estrategias de guerra muy buenas, ¿no? Sí. Es- Porque, Y, a ver, es verdad que... y le O sea, lucha explicando en la CC todas sus estrategias. No, porque claro, yo usé el guis acá y después. el hidrato de carbono lo combinas con esto, sí, el suelo calculé que justo al minuto 7 iba a llegar. Todo. Sí, ahí hace la explosión, tal. Mira, te enseño un ejemplo, te doy, mira. ¿Te acuerdas? No, Snaisel, sí, lo recordé, le hice un profiling ahí. ¿Qué emociones sentí de Snaisel? Esto, todo. Se Explica volvían así. fodders. No. Ya, ¿usted qué opina de Kaitani? A mí sí me parecen uno de los mejores. Sí, A mí también me parece uno de los mejores. sí, sí. En términos Y, de Fixed sí. Situation y eso, la verdad que muy buenos juegos.
La A última. ver. Ah, la Lightning cereza del Ball. Uy, este pastel. última. Me gusta este. Exacto. Sí que era Paco, vamos a acordar con A eso. ver, Estoy seguro. ok. Opinión personal. Light gapea a Yokoi en planning. Creo que no es debate. Creo el plan más decente y accurate de Yokoya es Contraband. Para mí, lo de Human Abduction y Cuatro Reinos no es suficiente. Creo, por lo que recuerdo. Y bueno, con respecto a Memory Loss, bueno, Memory Loss para mí está bien, está bastante bien. Es buen planning. Pero está por debajo de Que Steel, nadie diga lo ¿cierto? contrario. Sí, eso sí. Solo quería aclarar eso. Perdóname, Javen. Ajá. Ok, ok. Jay venía opinado, se lo saltó. Sí, mejor. Ahí ya para. Porque estamos aquí de chill, tampoco es para cortarnos las muelas por nuestros takes, muchachos. Aquí todos somos amigos. A ver, yo creo que, por ejemplo, leí un poco los comentarios de Albino y decía que Lick hizo un perfil básico. No me acuerdo cómo era, pero básicamente eso, que el perfil fue muy básico. Pero creo que no se damos, el perfil fue una mierda. La idea fue una mierda, Lick se arriesgó mucho. Pero, papi, salió bien, el plan tipo salió bien, la previsión salió todo bien, entonces eso se debe valor bastante alto porque forma parte de algo que Lick previó, porque creo que se dice en el manga, entonces no sé cómo eso puede escalar bajo si es una previsión tan exacta que incluye incluso acciones que son propias, que son auténticas del propio Light. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, predecir lo que vos vas a hacer? Me parece bastante complicado, la verdad. Tipo, una complejidad muy alta en la predicción de Light, predecir sus propias acciones. Y aparte que no eran pocas. Ni siquiera era el Light Yagami actual, sino que era el anterior a Akira. Claro. Estaba algo distanciado incluso de su propio yo, Ujú. que iba a surgir en Memory Loss. Sí, estoy de acuerdo que creo que esa es la mejor parte, ¿no? O sea, el entendimiento personal de Light a él mismo para saber lo que va a hacer, que va a ayudar en la investigación de L, que van a capturar a un criminal que era un empresario codicioso, digamos, abusar de la libreta iba a ser más fácil de atrapar. Entre esas cosas creo que es lo mejor, la verdad. Es un plan brillante. O sea, no dispayo, oye. Ya, No, qué más tengo que decir? Ahora, miremos el último video que ha hecho Nagi. bueno, Nuestro. Uy, viene, eso viene. Es para nadie. Ahora, es Anime Koji, contra Manga Anime Yuji. Code. Anime Code, sí, sí. El no te voy a ofender. ¿Cómo? Nagi, ¿cómo? A ver, explícame. Ey, A ver, estoy. el, el, Es pl- un narrative. el planning de Javen, todo para llegar a este momento. Para exponerme públicamente de por qué Tomase a Yanakovici. Mi programa sería todo, pero. Dejemos todo así. Todo. ¿Por qué me hago borrar El pick de Nobel Nagi. Complex. Ya. Eh, Connection. Al objetivo construyó su imperio, que la gente da la vida por él y le da como si las colillas Managumo. También. Y construcción de imperio Sensory, e ingeniería social, pues. es todo. El que está a nivel de apellido en Sensory. Bueno, ok. Listening, el que inductivo contra el que razonó Seven Suspects. Ding, no, holístico. Oye, Es lo peor, tipo, bueno, no lo vi, no te lo Contingency. dice por eso, Nagi. interpretación rara. ¿Cómo puede ir holístico a Nagum? Ay, Dios mío. Ni siquiera me acuerdo. O Yo sea. no vi, no vi el holístico, si no te hubiera bardeado por eso, maldita sea. Ya creo que todo el edit es un bardo insano, ¿no? Abstracto también, ¿no? No, de hecho, todo, con gente, crítica, todo. Y acá, mira, contingencias.
Setting traps. Infogathering. No, 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 no. Ni siquiera análisis. Todo va relleno, ¿no? En su prime Nagi. Anticipation. No, 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 por esa. el literal La lo- vez. En mi- No, ay, no. Mira, en mi defensa, la lista de sospechosos no existía, o sea, no lo tomaba ni siquiera en cuenta. Porque ya que ¿Qué? y sí, claro, o sea, ni siquiera estaba explicado. Sí, sí, es un truco, sí, sí, papi, es un retruco. O sea, sí, el cuestión, ¿no? Counteraction. Strategy. Bueno, para mí sí son trees, ¿no? Sí, o sea, Nami le dio complejidad a Nagum. Amigo, te juro que Opiniones, MTC Nami. no es tan bueno. MTC no es tan bueno. Tan bueno. Ay, Dios mío. Planning. Oh, Planning. En A planning. ver, que, preparation process. a ver, literal. Ni siquiera me tomé el tiempo de interpretar bien a Red John en ese momento. Así que, o sea, yo creo que es defendible en ese sentido. O sea, si yo te pido así evidencia explícita de lo que hace, bueno, nada. Maldito Yo te sea. puedo, digamos, puedo entenderte porque igual, por ejemplo, la planificación de regiones es como, honestamente, siendo sincero, a pesar de que yo tomo en cuenta el doc, creo que es media rebuscada, ¿no? Ujú. Por ejemplo, a ver, te creo con Smith, con el gordo, el tipo que era gordo, te creo con Bertram, te creo con Brett Styles y te creo con Patrick, pero con McAllister, con Huff, tipo, esos tipos apenas aparecen en la serie, ni siquiera se les inculpa directamente. Por ejemplo, McAllister ese ni hizo nada, o sea, lo único que hizo fue estar con Vampela, acosarla, pero han habido más personajes que han tenido actitudes sospechosas, entonces como, amigo, what the fuck, ¿cómo, cómo eso puede formar parte de un planning? Pero bueno, yo lo valido solamente por la confirmación del productor ese, si no, no lo tomaría en cuenta. Ese detalle me gusta. Se Ujú. pasa que Con la digamos se asesina. pone, pero en algún se pone en modo, no sé, modo macrocosmos. Oh, macrocosmos. Voy a matarte, Javen. A ver, ¿qué te tiene controversial, mi querido Nagi? A ver, ese tick yo opino En que su sí, pick. que sí era malo. Eh... ¿Quién es Ay, el no, Spotify? no, sáquenme eso, por favor. No quiero ver eso. Eh, Ay, Siento que Nami concuerda con esa take. Amigo, para mí, Patrick Dax toma lo, todo. Dax lo cambió ahora es Mid High. Cada vez más cerca del High Diff. Para mí están más cerca del Brillo que del Mid-Diff. Ah, sí, Ya. Si es que yo abro la boca, aquí morimos todos. sí. Nos pone uno de Yuichi. Bueno, justo Último que terminé Prison Break, pero bueno. Vamos uno por uno, a ver, bien. En Full SQ, esto es Full SQ básicamente, primero. Todo concuerdas, ¿no? O tiene fluida Michael. Eh, y yo por ahora no terminé, así que no sé. Ah, Crystal Ice Intelligence, me saca, se equivocaron. A Pero ver. bailen, ¿verdad? Yo no Ah, uso Full esto es Script. obvio, ¿no? Sí, el conocimiento cristalizado y el conocimiento application va para Michael. Nah, No, Coffee no es un bailen. crack. Coffee no es un crack de esa Sí, categoría. sí, sí. ¿Es mejor? Para ¿Será el mí. mejor en esta serie? Es uno de los mejores, es uno de los mejores, sí. Para mí también está ahí Moon. Moon es muy bueno con la psicología, aplicándola. Para mí está entre Baku y Scofield. Aplicación. Una categoría que no se entienda, dígame. Systems Thinking. Ok. Innovación creativa, Guiding Policy. A ver, Estos Guiding Coherence son de estrategia y Ok, preparation. modelo acciones de coherentes, sí, No, me encantaría preparation. usar esas categorías. Foresight, diagnóstico para Scofield, amigo. diagnóstico Diagnóstico. es comprender la situación. También forma parte de la estrategia. Eso también les iba a decir antes. En la parte ofensiva, también importa comprender tu situación. Y eso es lo que usa el modelo de estrategia que usa ahora. También tiene una categoría para eso, que es diagnosis, ¿no? Que también comprende la situación. Bueno, y ahí Scofield cara. está cerca igual, está cerca. Sí, Vale. con- A ver. sí,
Esto para Scofield todo, supongo. Scofield, Equilibrio de Scofield Scofield. para mí. Scofield. ¿Cómo Digo alcanza que el equilibrio de Nash? equilibrio de Nash, antes lo tenía como dicho making, pero no, eso era muy simple. O sea, a ver, la definición formal de equilibrio de Nash es cuando se logra un estado de equilibrio en un juego donde ambos jugadores han llegado al mejor movimiento, o sea, si cambian su movimiento, están perdiendo algo, ¿no? Pero todo es respuesta a lo que va a hacer el otro, ¿no? Es como que ambos, ya sabiendo lo que va a hacer el otro, hacen un movimiento y es que es el mejor posible en esa situación. Pero Nash equilibrio está aquí como si hoy una palabra que dice breaking, o sea, es como que romper con externalidades un empate, algo así. Básicamente lo que hace Baku en Deep Second, por ejemplo, su personal líder, ambos llegaron al juego perfecto, básicamente, pero de ahí Baku vino y trajo su planning, y eso ya, eso es un que también perfecto, con la aplicación que tengo acá. Pero ¿cómo lo hace el movimiento perfecto? ¿Vos cómo podés saber qué Ah, movimiento va no, a ser mejor? ¿Qué se ilustra en la serie? ¿O en bueno, la obra? solo es perfecto cuando son situaciones fijas, no cerradas, cuando hay reglas, ¿no? En otras es por lo que consideran personajes, ¿no? Pero como cuando estamos en ese, entonces es más como, cuando, mejor dicho, le voy a cambiar el nombre, creo, de verdad, porque sí es muy confuso, Nash ¿Cómo? Equilibrio. Sería la decisión acertada, la más acertada posible. Sería, ¿no? No, no, es como romper o sea, es como Special Método de Yuji. La- El equilibrio de Javen, bro. Pero la mayoría de estrategas que son top son muy buenos acá, ¿no? Profiling, no hay dudas, ¿no? Yes. Masking es mascarar, o sea, es como. ¿Disfraz? Yo lo uso- no es solo acting, va más de acting, también puede ser para cosas indirectas. Social Engineering, por cierto, para Scofield, puso temporada 5. Nami concordó conmigo que temporada 5 es buena ahí, porque Scofield, dentro de su plan, estaba calculando toda una revolución, que el mismo orquesta, ¿no? Para escapar del país. Está bueno. Los escala una estrategia altísima. Scofield está. O sea, siento que lo he escalado muy bajo, pero se parece estar más arriba. Palanqueo simétrico, lo uso como una cuestión de dos, ¿no? O sea, de ganar lo máximo y a la vez de en qué posición estás. ¿No? Una posición con estar más de ventaja como Scofield, bueno, y con lo que derrotó, o sea. Pero él tampoco está muy atrás acá. 90, la novedad. Bueno, esa es mi take. Vamos a una más divertida. Curioso take, Scofield mid diff. Esta cosa. ¿Esta la saltamos? Qué divertido. Yo no sé. Pero es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo Pero bueno. Dijera que Qué mal, Javen, qué mal, boludo. este fue mi mejor take. ¿No que eres muy buen comediante? Ojo, fíjate que aquí puse iguales, ¿ah? O sea, yo creo que esto ahora lo tengo al aire los dos. La bestia. Engaño. Engañar a alguien tiene su mérito igual. Engañarlo con memory loss. Está bien. Vía hacks, bro. Ya. Como Ay, Feodor. Very high diff, ni siquiera extreme diff, sino very high. Las dificultades eran No, aproximadas. todavía en Moriarty. LOL. Todavía en Moriarty. Es una locura. Light estaba en su putísimo prime, bro. Era el Composite. No, no, es canon, canon. Con No, verano. Composite, era Composite, bro. Sí, Escalará. en mi mente siempre será Composite porque, no, yo personalmente, L-Take Javen, perdóname. Yo tengo miedo de cómo puede escalar al compo, tipo, como Me gusta amigo. mucho. De Akira apenas sé Yo no sé nada de Akira. ahí el anime y Solo sé Michael que Scott y la media. Miracle lo volea muchísimo. Esta take, concuerdo, tal vez lo tengan very high, pero está por ahí, pero sí puede ser stream, sí puede ser stream. Concordaba con él mismo. Claro que no, hay take que ha cambiado mucho. Una take que ha cambiado muchísimo sería. ¿Cuál? Esta. Me Esta la alegra. cambié. Es que El gran te apuesto que error. Nami. No, este take fue malísimo. Sí. Él es low diff, la verdad. Mid diff. ¡No! Media, sí. ¡No! ¡Chicos! No, ¡qué mentira! Tokuchi, ¡Qué mentira! Tokuchi se lo pasa a él por encima tranquilamente. Yo creo que él le puede tomar inteligencia social. Pero, Pero no, no. no, Mira, que pase mira. Kimura. A ver, Emotional Quotient a L, No. Tactics a L, Cuneo a L. No, no, Tactics puede ser a tu coche. Terra Evasion. Puede ser. Sensory Maldita sea. Tokuchi.
Trap setting no es close, ¿eh? Trap setting es un low diff, algo así. Bro. Manipulation, un No. poquito close. Close, un poquito por concealment va L. Reasoning todo. En todo. Social ya, Tokuchi. Planning Tokuchi, sí. Tokuchi, sí. Strategy Tokuchi. media close. Relatability creo que L. Tokuchi. Sí, ya. Me gusta Creo mucho que Tokuchi. él, es que. No. Sí, sí. No, Relatability, L de papea acá. Relatability. Adaptabilidad a Tokuchi, amigo, no puede ser. Todo bien de L también. No, No, pero, Cole Raiden. pero No, amigo. Javen, Ya, ahí. un, ¿Cómo Cole un, Raiden a él? un downgrade te pegaste ahí en escala. ¿Cómo? ¿Te acuerdas del 5? ¿Te acuerdas del 5 contra Isayo? No lo Y yo le vi. puse al final bot gaps. Shin contra Isaya. No, es que no vi Saya, pero es que sí. Isayo está encima de Ay, Usogi. ¿cómo le edit? ¿Quién lo hizo? Qué buena edit, ¿quién lo hizo? Game over. Vodka. Aún recuerdo cuando Mimiotti te tenía gaslineado. Sí, no. Sí, güey. Total- Mi primer video fue este, güey. totalmente de la cadena. A ver. ¿Qué fue? Meguita que llama. La distribución es muy mala, la verdad. O sea, lo hice como sea, ¿no? Sí, aquí llama Gaps. No. What the fuck, güey. Ah, muy mala, muy mala. Me da cosa ver este video. ¿Por qué, bro? Es que. What the hell? Ah, vale. No, Mejor no. no sé. Aquí llama Gaps. No. No va evolucionando, ¿no? Pero ya, la 6 es la que estoy más orgulloso. ¿Esta? No, fue terrible para estar orgulloso de eso. Esta. Esta también me parece muy buena. Bueno, edit de un God. No sé quién, pero es de un Claro. God. Guiño, La guiño. T y Hermoso el edit. edit, los dos son perfectos. Qué creativo. Sí, qué tipo bueno. Social Intent Ese podría haberlo es big, Uy, qué transición, amigo. No, increíble. Es literalmente perfecto, Sí, bueno, es hermoso. Lo hizo con cariño, Dani. Tan corazón se pasa. Increíble. ¿Pero es el de Lucho Eso- con películas o sin películas? No, anime. Con películas se lo come, Dani. Ok. Con películas tengo este. Que no sé por qué usa categoría de Sage. Esta take fue medio mala, la verdad. O sea, en categorías. ¿no? Y bueno, yo creo que por hoy estuvo bien. Sí, ¿no? Sí. Sí. Sí, hablamos de varias cosas. Creo que Opinamos bastante. mira, me he dado cuenta de algo. El tiempo pasa muy rápido. O sea, al inicio Sí. queríamos hacer las cosas, ¿no? Y solo hicimos creo que un 40%. Y nos demoramos como 1 hora y media. Entonces, Sí. creo que hay que tocar temas, pero o sea, lo más importante de frente, ¿no? Sí. Sí.